De Ruana por Colombia. De Ruana por Colombia. Muy buen día. Los OJT y el gramo de poder. Nos remontamos más o menos por allá para septiembre 7 del 2021. Todo sucedió presuntamente a raíz de un requerimiento de pericias que la OASI hizo, supuestamente para los bomberos por el tema de las licencias, según la dependencia responsable, el área de licencias. Este requerimiento lo pasaron al CEA y el CEA presuntamente habló con la dirección AGA y le solicita intervención por competencia como grupo de inspección de aeropuertos. El señor responsable de esa dependencia designó a un inspector muy conocido por ahí para habilitar determinados bomberos que el SEA tuviera a disposición para hacer dicha labor. Pero ¿qué sucedió? Nunca hubo convocatoria, nunca hubo comunicación transparente, ni se dio a conocer el proyecto al personal de bomberos. Todo esto se hizo como siempre suele suceder, con un grupo cerrado o con la famosa rosquita. Para eso se utilizó un derecho de petición, una solicitud de un suscrito señor por ahí. De hecho, lo publicó en el correo institucional solicitando aplazar un curso de examinador de pericia y OJT. Pero, ¿qué sucedió? Nunca hubo la famosa respuesta a ese derecho de petición. Dicho derecho de petición, se aclara, fue realizado utilizando el fuero sindical. De lo que se conoce o se sabe, presuntamente este señor es instructor, es docente, es oficial de servicio, integrante de adivine quién, de la Asociación Nacional de Bomberos, con jerarquía en la junta directiva. Cabe aclarar que no todos los bomberos pertenecemos a dicha asociación o secta. Frente a eso, hasta el momento no ha pasado nada. Esta situación ocurre con muchos docentes que ostentan jerarquías como jefes de estación, oficiales de servicio y docentes, y por supuesto examinadores de pericia y OJT, lo cual esto afecta a la circular 002, personal administrativo y de confianza. Un personal de bomberos se encargó de hacer el proyecto OJT, examinador de pericia y todas sus variantes. Luego, con el apoyo del señor inspector, dictó el curso, pero sin cumplir los requisitos estipulados. Después el suscrito señor, que siendo instructor, docente de ese curso terminó. Y lo finalizaron con un programa piloto para validar todo eso, supuestamente. Lo hicieron por allá en Cali. Pero ¿qué sucede? El incumplimiento de los requisitos es el requerimiento de la UASI. Los bomberos deben tener pruebas de pericia con fuego vivo. Nunca se hicieron pruebas de fuego vivo, tal como lo cita la norma NFPA 1403, anexo 14 de la UASI. Pero ¿qué sucede? Quien dictó ese curso de OJT resulta que ya no es bombero, porque el señor pasó a ser inspector. Y como ya se ha denunciado, la entidad no cuenta con infraestructura ni simuladores para fuego vivo técnicamente diseñados. Y volvemos al mismo tema. ¿El CEA es corrupto? ¿Cómo es que el Centro de Estudios Aeronáuticos cobra por cada estudiante 6 millones de pesos? Si hacemos sumas y restas hacia vuelo de pájaro, ¿cuántos estudiantes hace cada curso? Más o menos es un cupo como de 20. 6 millones por 20, ¿cuánto es? Y resulta que cuando vemos por ahí algunas prácticas disque de espacios confinados, vemos a los estudiantes arrastrándose por un piso con el traje de entrenamiento. Más bien pareciera que estuvieran como limpiando el piso. ¿No será que esas son pruebas como más bien orientadas a
hacer aseo y resulta que en las convocatorias del SEA aparece que es que sí tienen infraestructuras, que tienen simuladores y tienen de todo. Pero entonces, ¿qué estará pasando? Bueno, volviendo al tema del examinador de pericia y OJT, existen dos elementos distintos. El primero es examinador de pericia, que determina la habilidad del examinado para realizar satisfactoriamente procedimientos y maniobras del examen. Y el OJT, su fin es una fase de entrenamiento en prácticas en campo orientado a afianzar y perfeccionar el aprendizaje teórico con tareas prácticas que complementan y estructuran el aprendizaje y o consolidar conocimientos y destrezas de un inspector. Y eso está en la resolución 1365 del 18 de mayo del 2017, emisor Aeronáutica Civil. Y para hacer OJT se debió haber aprobado un curso como inspector en el área correspondiente, es decir, por área correspondiente, de acuerdo a las siguientes áreas de auditoría que están identificadas en el documento 9735 de la OASI. La primera, legislación y regulaciones de aviación. La segunda área de auditoría, organización de aviación civil. La tercera, licencias al personal y entrenamiento. La cuarta, operación de aeronaves. La quinta, aeronavegabilidad, anexo 8 de la OASI. La sexta, investigación de accidentes de aeronaves. La séptima, servicios a la navegación aérea. Y la octava, aeródromos y ayudas en tierra, AGA, anexo 14, aeródromos. Para los requisitos de ser examinador se necesita por lo mínimo haber sido inspector de seguridad operacional. ¿Pero qué pasó? Dicho requisito fue modificado. Y adivinen quién es. Fuera de eso, haber superado una prueba de pericia ante un inspector de aerocivil. Pero el inspector que dictó ese curso ya se aclaró, no es bombero. Entonces ellos mismos se certificaron sin tener ningún soporte como inspectores, porque ellos no tienen dichas certificaciones. Además de eso, para hacer OJT debe haber sido experto en investigación de accidentes y haber sido inspector de licencias o haber tenido una experiencia técnica de mínimo 3 años. Es muy claro que el documento 9735 establece que los auditores deben tener una competencia reconocida con título de especialización en auditoría interna, o la famosa norma ISO 1911. Al tener estos requisitos ya podría ahora sí hacer el curso OJT. Pero ¿qué pasó? Él se abrió el curso, no verificó requisitos de docentes, ya que como se ha hablado, existen dichos docentes que no tienen formación profesional técnica ni tecnológica, y más sin embargo recibieron ese curso y fueron certificados. Además, muchos servidores del área de docencia del SEA se encuentran certificados como instructores o docentes por la Dirección Nacional de Bomberos, el famoso convenio de interentidades entre el SEA y la Dirección Nacional de Bomberos, pero no tienen los requisitos que exige la Dirección Nacional de Bomberos. Y como suele suceder, el SEA asume la buena fe, porque simplemente el SEA todavía no se ha separado como debe ser y sigue colgadito ahí de la Dirección de Talento Humano, y entonces Talento Humano supuestamente estudia y verifica los requisitos de hoja de vida de los servidores públicos, y entonces ellos dicen supuestamente que eso es la buena fe, que le creen al funcionario así haya pasado papeles chichipatos o en su defecto no los tiene. Y si hablamos de papeles chichipatos, ¿quién será el famoso supuesto abogado? Y resulta que ante el Consejo del Superior de la Judicatura no aparece. Bueno, resulta que hubo una mezcla entre examinador de competencias y sus variantes y OJT. Así quedaron certificados de acuerdo a un derecho de petición. Fue contestado que ese curso se certificó como evaluador de competencias OJT. El SEA terminó certificándolos. El SEA afirma no haber tenido nada que ver,
lo cual contraría la filosofía del espíritu de las auditorías USOAP, examinadores de pericia OJT. El SEA presuntamente nunca tuvo participación en lo del USOAP, a no ser que se requiera de manera explícita. Es decir, el SEA debe tener un documento explícito o acto de ejecutoria. Investigar en las necesidades del servicio son las mismas personas, lo cual afecta a la circular 0026. Y supuestamente esa circular nos habla de, está conexa a la famosa seguridad operacional. Y si vemos cada vez que hay una convocatoria o un docente necesita salir, resulta que el aeropuerto queda bajito de necesidades de personal y entonces les toca, como se dice, saque gente de otro aeropuerto y tape huecos y destape y deje destapados los otros lados. ¿Será que así es que se presta un servicio de bomberos? Presuntamente hasta el momento dice que ajustan los procedimientos, pero llevan más de 5 años. Y como siempre, nunca verifican los requisitos para ser docente, porque los estatutos, dice en los estatutos del SEA que debe ser profesional para ser docente. Y el SEA ha afirmado que con la buena fe es más que suficiente. Pero ¿qué podemos concluir? Que el SEA sí se prestó a destinar los recursos financieros para graduar dicho personal en OJT y examinador, al desconocimiento de un acto administrativo explícito. El SEA utilizó recursos financieros sin un objeto específico, afectando presuntamente y violando los derechos en materia fiscal de la entidad, asignación de viáticos y demás presupuestos. Como ya se ha hablado, el SEA simplemente le importa es despilfarrar los recursos a diestra y siniestra. O en su defecto, para este curso se utilizaron recursos financieros de otras áreas o dependencias y se destinaron por fuera del campo de acción o jurisdicción objeto acto administrativo explícito. No necesariamente el SEA tuvo que haber invertido esos recursos. ¿Cómo hicieron esa movida de recursos para que se dictara ese curso OJT? Además, el curso OJT y sus variantes ya se había propuesto en el acta 49 del Comité de Área Académica del SEA, para que se reevaluaran todos los docentes 6 del SEA y que además adicionalmente era necesario hacer el programa. En ese tiempo, el famoso coordinador de capacitación sin respaldo profesional o técnico, que actualmente es coordinador regional y fuera de eso supuestamente docente, ¿quién será? Y fuera de eso, tiene un alto fuero sindical. Bueno, con el concurso de aeronáutica civil en el 2018, dice que se realizó un contrato para el diseño e implementación del famoso manual de funciones y competencias de la entidad. En ese entonces dicho concurso se reunió con las agremiaciones sindicales, pero presuntamente a algunas no se les invitó. Lo cierto de todo es que el OJT en ese borrador de manual de funciones para el área de bomberos quedó montado, pero para algunos grados que ya sabemos, los mismos 5, los mismos 10, en donde coincidencialmente aparecen los mismos señores que actualmente tienen esa certificación de examinador de pericia, OJT, además de todo lo que ha pasado con el nuevo manual de funciones y competencias, que ya todo el mundo conoce cómo es el tejemaneje, cómo es esa telaraña. Ese requisito de los OJT quedó en los grados de mayor jerarquía. Como se dice por ahí, cursitos direccionados, cursitos sastres y todas sus variantes en el tema de OJT. Bueno, con eso se continuó violando la circular 0026, en donde establece que los jefes de estación u otras jerarquías no pueden dictar clases por tener un grado gerencial de confianza por parte de los directivos de la entidad. Se tergiversó todo eso. Lo del OJT quedó incluido en los requisitos para ascenso, certificado obviamente por la Secretaría Académica del SEA, pero no fue plasmado en el PIC del SEA, ya que para el 2020 fue lanzado sin presuntamente cumplir los principios a que refiere la famosa transparencia. El Centro de Estudios Aeronáuticos lanzó el curso OJT para instructores del servicio SEI, presuntamente con el aval de la dependencia SEI, argumentando necesidades del servicio, desconociendo, desacatando lo inmerso en el PIC del año 2018 y 2021. Al revisar dichos documentos,
no se observa ningún curso programado OJT para el área de docentes y bomberos, que además en su momento fue ejecutado dicho curso. Septiembre 22 del 2021 al septiembre 25 del 2021. Su código 13072. Eso se puede verificar en la historia académica del Centro de Estudios Aeronáuticos. Con esto se ha evidenciado el desequilibrio y el desbalance que los señores OJT tienen fuero sindical, son docentes, son evaluadores y siendo docentes, jefes de estación, oficiales de servicio, se equivocan en la enseñanza de cualquier curso básico. Y después cuando ellos mismos vienen a auditar a sus propios exalumnos, entonces sacan a relucir su función como auditor. Esto debería de ser independiente para poder localizar o encontrar los fallos producto de la capacitación adquirida en los cursos básicos. Y como ya lo hemos visto, esos cursos básicos de bombero, donde desafortunadamente y con todo el respeto, los bomberos son de papel. Porque como si ya se ha visto, algunas prácticas es prácticamente disque arrastrarse por el piso como si estuvieran haciendo aseo. O inventarse por allá una torre y hacer, bueno, las prácticas de altura y todo eso. O buscar una famosa batea, un pedazo de caneca por ahí, o hasta pedacitos de cartón y madera para disque hacer un fuego. Y volvemos al tema. Esos costos de pago de matrículas que tienen los bomberos, ¿a dónde es que está yendo esa platica? Porque vea que los docentes ni siquiera tienen un marcador y nadie dice nada. ¿Qué estará pasando? ¿Será que esa platica se va para el pago de las cuotas políticas? El programa de auditoría USUAP está basado en el documento 9735, donde se reconoce que la auditoría está dirigida a la autoridad aeronáutica. La OASI le aplica esta auditoría a las autoridades aeronáuticas o componentes organizacionales que reglamentan, certifican y sancionan el cumplimiento del reglamento. Los bomberos hacemos parte de un proveedor de servicios aeroportuarios, más no de autoridad. El documento 9735 de la OASI orienta el enfoque hacia dónde va orientada la vigilancia USUAP, es decir, verificar que el Estado está cumpliendo. Dicho USUAP reconoce que el auditor debe tener formación profesional en las áreas de auditoría, como la competencia genérica ISO 19011, es decir, profesional y especialista titulado. Presuntamente se pretende es que el auditor USUAP le delegue esta función remota al OJT examinador para que examine pericias a los bomberos, siendo algunos ellos docentes en el CEA. La función remota sería que el auditor no hace la auditoría directamente. Entonces, imagínense ustedes en este momento tan coyuntural, donde los auditores o los señores OJT, haciendo uso de ese gramo de poder, digamos que se dan cuenta que alguien está enfermo, como lo que hizo cierto servidor público por ahí, que está aseverando que aquí el suscrito tiene problemas mentales. Imagínense entonces la cizaña y la tergiversación de ese tema de la docencia, de ese tema de la auditoría, de las competencias OJT, auditor. Imagínense el festival de las intimidaciones que pueden lograr a llegar a ser para acabar de perjudicar y destruir a un bombero, para perseguirlo y para discriminarlo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz